Hola, ¿qué tal amigos? Soy su doctor Ríos. El día de hoy estamos con una paciente de 34 años de edad con una historia de 14 años de evolución. Le inyectaron una sustancia biogel. Ella fue con sus amigas. Llama la atención que actualmente está muy inflamada. Está con manifestaciones inflamatorias en su piel y en su cuerpo también. Ustedes pueden ver que la piel tiene eritema, tiene cambios, alteraciones en la unión de los glúteos, la crencha, donde hay cambios en la textura y en el grosor, en la espesura de la piel. Eventualmente esto puede crecer como si fueran verrugas. Algunas pacientes le han llamado a esto crestas de gallo y esto es muy posible que ocurra en los siguientes años en el caso de esta paciente. Llama aún más la atención lo que les voy a mostrar. Llama la atención aún más que la paciente está en su último mes de gestación. En las pacientes embarazadas, después del parto, la aparición de fenómenos inflamatorios secundarios a todas las alteraciones inmunológicas y de otros sistemas del organismo por causa del propio embarazo. Esta paciente, en el periodo posoperatorio, cuando no haya lactancia, muy seguramente deberá someterse a una cirugía de retiro de biopolímeros, exámenes previos, resonancias magnéticas para determinar la mejor técnica para ella. Muy seguramente deberá ser una técnica abierta por la presencia de daño en los tejidos superficiales, en su piel. No existen estudios científicos que comprueben que el biopolímero produce daños en el bebé. Y no existen estudios porque no se hacen estudios para ver si alguien se beneficia o no de un tratamiento en mamás que están en gestación. Nada que pueda dañar al bebé. Entonces nos basamos en las experiencias, a veces anecdóticas de algunas pacientes que tuvieron esa experiencia positiva o negativa y nos basamos en esto para recomendar o no un tratamiento. Esperamos generalmente que la paciente termine su lactancia de 6 meses a 1 año. Lo principal es el bebé. Cuando hormonalmente, cuando todos los sistemas se encuentren en equilibrio, la homeostasis del cuerpo humano, podemos proceder a realizar una cirugía de retiro de biopolímeros en una paciente que ya fue mamá y ya recuperó las funciones normales de una persona que no estuvo en embarazo. Generalmente esperamos entre 6 meses y 1 año, recordando que siempre supeditados a la lactancia materna. Ahora algo aún más llamativo en esta historia que, como hablábamos anteriormente, tiene que ver con familias, el núcleo de nuestra sociedad, la base de la sociedad es la familia. Estamos con un problema familiar, la base de nuestra sociedad, el núcleo familiar. La mamá de 52 años de edad y su hija de 34 años de edad. La hija, cuando le inyectaron el biopolímero, llevó a la mamá. Generalmente lo que encontramos más frecuente es que la mamá lleva a su hija que le inyecten. En este caso es al contrario. Y quien consultó en esta oportunidad fue la mamá, porque tiene mucho dolor en su glúteo izquierdo que se irradia hacia la pierna, hasta el tobillo, pensando en una patología compresiva de una raíz nerviosa, una radiculopatía. Pero encontramos inflamación en toda la región lumbar, su espalda está afectada, tiene edema en cáscara de naranja, y tiene dolor a la palpación del glúteo, dolor intenso. Entonces, tenemos una familia comprometida, una futura mamá comprometida, una que ya es mamá, la hija que llevó a la mamá 14 años atrás. Entonces la historia se repite, familia tras familia, y cada vez es más frecuente como motivo de consulta que vengan personas del mismo núcleo familiar, no solo de las amistades, del mismo núcleo familiar, por el mismo problema que es el flagelo de las inyecciones de sustancias que no son aptas para el uso en humanos. Si este video te gustó y la información te pareció valiosa, compártelo con alguien que lo pueda necesitar. Guárdalo para que lo tengas en cuenta y déjanos un comentario. Recuerda, un mensaje o un video a tiempo puede ayudar a salvar muchas vidas. Compartir este material puede ser nuestro grano de arena para evitar que haya más víctimas o muchas más víctimas por los biopolímeros.